Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 53º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2011 contaba con el Internacional de Porto Alegre y su meta del tercer título continental, segundo en forma consecutiva en la 52ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. En esta ocasión se regresó a la cantidad habitual de participantes, abarcando a 6 equipos brasileños y nuevamente 3 mexicanos. Con ello nuevamente el boleto octavos de final era para los 8 segundos de grupo sin excepción alguna. El 28 de abril del 2010, mientras se llevaba a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana, el presidente de la Conmebol, Nicolás Leos, anunció que el campeón de dicha competencia, además de recibir los premios habituales de jugar la de Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank frente al campeón de la Copa de la Liga de Japón, también clasificaría para la Copa Libertadores. El 18 de octubre del mismo año, en una reunión del Comité Ejecutivo de la entidad y en respuesta a una solicitud de la Confederación Brasileña, se explicó que el premio concedido al vencedor de ese certamen no sumaría un equipo más a su país natal, sino que lo obtendría en reemplazo del peor calificado en caso de no conseguirlo. Independiente logró el título de la Sudamericana en ese año 2010, y dado que terminó duodécimo en la tabla clasificatoria de su país, su presencia se produjo en sustitución de su clásico rival Racing. Gremio hubiera sido sacrificado si Goya se hubiese consagrado. Chile aderezó el sistema de torneo largo como consecuencia de un sismo producido en febrero de aquel año e incluyó el regreso de su liguilla prelibertadores. Y si hablamos de esos certámenes, las versiones de Uruguay y la Interliga de México se les continuaron en pro de clasificaciones por tabla de liga. La primera fase se sorteó el 25 de noviembre del 2010 en la sede de la Conmebol en Asunción, y los partidos de esta fase se programaron del 25 de enero al 3 de febrero de 2011 con los equipos divididos de la forma tradicional. Tras 7 años, Independiente regresaba a la Copa frente a Deportivo Quito, manteniendo la posición del balón y el control territorial para ganar con los goles de Matías de Federico y Patricio Rodríguez. La vuelta en el Atahualpa observó al equipo del argentino Fabián Bustos esforzándose por atacar, lo que les permitió ganar con el tanto de Michael Quiñones, pero no fue suficiente y los Diablos Rojos se clasificaron. En tanto, Alianza Lima se topó con los debutantes Jaguares de Chiapas y lo puso bajo presión durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, la visita lo superó y obtuvo la victoria con goles de Antonio Pedrosa y el uruguayo Jorge Rodríguez de penal. Para el equipo del argentino Gustavo Costas, la revancha del Víctor Manuel Reina resultó ser esperanzadora hasta que Edgar Villamarín fue expulsado. Después Pedrosa y Antonio Salazar garantizaron la clasificación de Jaguares. Por otro lado, también debutante Liverpool y Gremio dieron una vibrante media hora inicial en el centenario. El tricolor se adelantó con André Lima y Maurín Franco lo igualó. Douglas aventajó a los gauchos y el cabezazo de Carlos Macchi estableció el empate definitivo. En el Olímpico de Porto Alegre, el equipo de Eduardo Favaro sorprendió con el tanto de Emiliano Alfaro, no sin antes interrumpir el partido debido a una coincidencia de camisetas. Sin embargo, los gauchos lograron remontar con Lima y un doblete de Vinicius Pacheco, logrando así su clasificación. Mientras tanto, Corinthians quedó asombrado con la estrategia de Tolima en el Pacaembu y ambos equipos terminaron con igualdad a 0. En Ibagué, los Pijaos establecieron condiciones desde el comienzo, pero parecía que el equipo de Tite tenía el control de la media cancha. Sin embargo, Dani Santoy abría el marcador. El peruano Luis Ramírez vio la roja antes de que Wilder Medina confirmara la clasificación de Tolima. La derrota de Corinthians provocó que Roberto Carlos dejara el equipo debido a amenazas y Ronaldo se retiró del fútbol tras una gran trayectoria. Por su parte, Bolívar recibió a la Unión Española, que solo tuvo una opción de gol, la cual Fernando Cordero aprovechó para otorgarle triunfo a los hispanos, que se concentraron en mantener la ventaja adquirida en La Paz. En Plaza Chacabuco, a pesar de la persistencia ofensiva del cuadro del argentino Guillermo Hoyos, no hubo goles y Unión se clasificó. Finalmente, Cerro Porteño regresó a su estadio en La Hoya para enfrentarse al Deportivo Petare, el nuevo nombre del Italia. El duelo tuvo varias fricciones tanto dentro del campo como fuera de él, y finalmente el argentino Roberto Nani dio la victoria al Ciclón. En el Olímpico de Caracas, el equipo de Eduardo Zaragoza tuvo excelente juego atrás de campo y obtuvo la ventaja con el colombiano Víctor Guasá. El empate de Nani dio al equipo de Barrio Obrero la clasificación. De este modo, 5 de los 6 clasificados eran del primer bombo del sorteo. El sorteo de la fase de grupos se realizó luego del correspondiente a la etapa anterior y sus encuentros se disputaron del 9 de febrero al 20 de abril del 2011. La composición del primer bombo fue modificada y se designó los campeones o primeros representantes de las naciones del norte para ocupar esas posiciones, resultando favorecidos Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú,
junto a los dos primeros de Brasil y Argentina respectivamente. Los dos últimos clasificados directos de estos dos países se ubicarían en el tercer bombo, junto a los otros calificados norteños que dotarían la estructura del primer bombo con las naciones del sur, es decir, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En su realización sería una confusión respecto a la distribución de los venezolanos calificados en grupos, la cual posteriormente fue rectificada por la Conmebol. En México, el grupo 1 se inició con San Luis frente a Libertad. La presión inicial del Gumarero le dio la ventaja con el argentino Nicolás Pavlovich. Su compatriota Juan Manuel Caballo logró el empate y en la segunda parte Sergio Aquino de penal dio la victoria a la visita. En Manizales, Once Caldas y San Martín se midieron en un encuentro de campeones nacionales. Los Santos exhibieron firmeza, disposición y buen fútbol para golear con los tantos de los argentinos Ever Arriola por duplicado y Germán Alemano. En Callao, los dirigidos por el paraguayo Aníbal Luis recibieron a San Luis. El equipo potosino estuvo al mando, pero San Martín cambió del ritmo de juego y logró la victoria gracias a los goles de Gianfranco Labarta y el argentino Carlos Marinelli. En Manizales, Once Caldas se midió Libertad. El equipo del uruguayo Gregorio Pérez se desempeñó con presión, pero Dairo Moreno logró adelantar al campeón colombiano. Víctor Ayala puso el empate final en los descuentos. Los comandados por Juan Carlos Osorio visitaron a San Luis, consiguiendo una rápida ventaja con Watson Rentería. El ecuatoriano Michael Arroyo estableció el empate de tiro libre. En Asunción, Libertad y San Martín se enfrentaron. Alemano adelantó a los Santos, pero el incesante ataque del Gumarero fue efectivo y goleó con los tantos de Rodrigo Rojas, Ángel Orue, Manuel Maciel, Ayala y el uruguayo Omar Pouso. La revancha entre ambos tuvo lugar en el estadio Miguel Grau, en un partido vibrante, disputado y escasamente poco vistoso. Una mano del argentino Julio Moreira causó un penal que Aquino lo convirtió para la victoria de Libertad. Posteriormente, Once Caldas se enfrentó a San Luis y tras una intensa presión en la segunda parte, abrió el marcador con Luis Alberto Núñez. El empate de Juan Carlos Medina otorgaba a Libertad la clasificación a octavos. En el Nicolás Leos, el Gumarelo enfrentó a Once Caldas en la quinta jornada. Los salvos causaron inquietud desde el inicio y se adelantaron con un doblete de Rentería. Pavlovich empató momentáneamente y al final garantizó el primer lugar para Libertad. San Luis se enfrentó a San Martín en el Alfonso Lastras. Medina adelantó a los gladiadores a pesar del planteo ultraconservador del equipo de Santa Anita. La ambición de los potosinos le dio vida y con doblete de Arroyo se situó a un punto de los Santos. La última jornada tuvo a los mexicanos enfrentando a Libertad. En el primer cuarto de hora el duelo se resolvió con los goles de Jorge González y Pavlovich, siendo temerosamente por la ineficacia de los gladiadores. Callao, San Martín y Once Caldas definieron el segundo lugar. Los salvos optaron por contraatacar para lograr el milagro de la clasificación a octavos con los goles de Rentería y el uruguayo Matías Mirabaje. Huánuco presenció el inicio del grupo 2 con la presentación del debutante León ante Junior. El tiburón demostró mayor eficacia con el balón y consiguió adelantarse con John Biafara. Carlos Vaca aumentó la ventaja debido a la confusión de la defensa crema y garantizó el triunfo de los rojiblancos. En Porto Alegre, Gremio se enfrentó a Oriente Petrolero, el cual se mostró fuerte hasta que Douglas ejecutó un polémico penal y dejó cuesta abajo a los refineros. Gilson y Douglas garantizaron el contundente éxito de los gauchos en el Estadio Olímpico. La segunda jornada tuvo de rival del equipo del argentino Ariel Cufaro Russo a León en Perú. Un cabezazo de Carlos Segarra otorgó la victoria al subcampeón peruano, que se enfocó en mantener la ventaja durante la segunda mitad. Al día siguiente, Douglas aventajó a Gremio en el Metropolitano de Barranquilla ante Junior. Sin embargo, el equipo del argentino Óscar Hugo Quintabani gradualmente aplastó a los gauchos y logró su segunda victoria con los goles de Giovanni Hernández y Biafara. Por el Renato Gaucho se enfrentó a León de Huánuco en la tercera jornada y tuvo problemas para vencer al conjunto crema, logrando ello no sin antes pasar dificultades con los goles de Lima y Borges desde los 12 pasos. En el Tabuchi Aguilera, Oriente Petrolero enfrentó a Junior. Los de Santa Cruz dominaron, sin embargo, Víctor Cortés y Luis Alfonso Páez, quien antes falló un penal, pagaron su falta de efectividad. El descuento de Juan Carlos Arce no resultó beneficioso para los refineros. Las revanchas iniciaron en Huánuco con León y Gremio en un enfrentamiento con pocas alternativas de gol. La iniciativa del equipo de Franco Navarro proporcionó que se adelantara con Carlos Elías. Carlos Alberto logró el gol del empate final. En Barranquilla, Junior recibió Oriente Petrolero, en el que se presentaron opciones parejas en ambos equipos. Yasmani Campos adelantó al campeón boliviano, sin embargo el doblete de Vaca otorgó la victoria al tiburón, logrando de esta manera su clasificación a octavos de final. Los refineros acogieron a León en la penúltima jornada y obtuvieron la ventaja con Alcides Peña. Aunque el equipo de Huánuco demostró ser ofensivo en el segundo tiempo, el tanto de Campos dejó a los cremas fuera de la copa. Esto posicionaba a Gremio en la siguiente fase antes de que reciba a Junior en el Olímpico. El anhelo de ganar el tricolor convirtió al uruguayo Sebastián Viera en figura destacada.
Sin embargo, Luz y Borges le dieron el triunfo al equipo de Porto Alegre. El tricolor se enfrentó a Oriente Petrolero en la última jornada y su exceso de confianza permitió al conjunto cruceño ser superior y aplazarlo con los goles del argentino Nicolás Fernández, Fernando Saucedo y Arce para evitar que Gremio se posicionara de primero. En Barranquilla, el partido entre Junior y León se desarrolló con poca profundidad y gran juego dentro del mediocampo. Yosimar Gómez y el panameño Orlando Rodríguez anotaron los tantos del empate final que dejaba como líder de grupo al Tiburón. El grupo 3 inició con Fluminense y Argentinos Juniors en el Joao Avalanche. El retorno del bicho después de 25 años tuvo lugar sin presiones y con doblete de Franconiel. Sin embargo, los dos goles de Rafael Moura dejaron el duelo empatado. En el Estadio Azteca, América recibió a Nacional. Las Águilas mostraron una mayor vocación ofensiva y consiguieron la victoria con los goles del uruguayo Vicente Sánchez y el argentino Matías Puozo. El conjunto de Juan Ramón Carrasco se llevó un punto de su visita a Fluminense en Río de Janeiro. En la Paternal, Argentinos acogió al América en un duelo tenso y friccionado. El equipo del chileno Carlos Reynoso se adelantó con el argentino Daniel Montenegro, pero el doblete del paraguayo Santiago Salcedo y el tanto de Cristian Sánchez Prete otorgaron la victoria al bicho. La tercera jornada vio el cuadro de Pedro Troglio enfrentar a Nacional. La supremacía y el control que Argentinos ejerció en el Parque Central le bastaron para conseguir los 3 puntos con la anotación de Niel. En el Azteca, América se enfrentó a Fluminense en un partido que terminó entablado y disputado debido al enfoque defensivo del equipo dirigido por Mauricio Ramalho. Daniel Márquez le dio la victoria para el AVE. Las revanchas se iniciaron en el estadio Diego Armando Maradona con Argentinos ante Nacional, que mostró actitud y agresividad ante sus necesidades. Santiago García otorgó la victoria a un ungido bolso. En el engañado, Fluminense se enfrentó al América, que se puso en ventaja con doblete de Sánchez, con empate Legún en el medio. El campeón de Brasil respondió a ambos golpes con los goles de Araujo y Deco, lo que revitalizó las opciones del Flu. El tricolor visitó a Nacional en la quinta jornada en el Centenario. A pesar de su mal desempeño, el bolso consiguió reponerse y venció con doblete de García, el primero en fuera de juego para mantenerse vivo. En el Azteca, América enfrentó a Argentinos y a pesar de tener el control, se vio en desventaja debido al gol de Niel y las atajadas de Nicolás Navarro. Sin embargo, Buoso y Márquez se montaron y colocaron a las Águilas de líderes con la definición al rojo vivo. Las América resistió la insistencia de Nacional en Montevideo y un empate a 0 le dio la clasificación a octavos. Al mismo tiempo, Argentinos y Fluminense determinaban al otro clasificado. El tricolor se adelantó con Julio César y Fred de tiro libre. Salcedo y Gustavo Oberman igualaron. Moura aventajó al Flu y Fred ejecutó un penal polémico para darle la clasificación al tricolor. Tras el pitazo final se dieron trompadas en la cancha de la Paternal. Vélez Sarsfield inició el grupo 4 recibiendo a Caracas. El equipo de Liniers tomó el mando tras la expulsión de Ángelo Peña, sin embargo aplastó sin brillo y con esfuerzo con los tantos de Maxi Morales, David Ramírez y Juan Manuel Martínez de penal. Un día después Unión Española se enfrentó a Universidad Católica. Los hispanos lograron adelantarse con Leonardo Monge luego de un penal no cobrado. El argentino Lucas Prato y Fernando Meneses lo remontaron, pero Braulio Leal lo igualó de penal. El equipo del argentino Juan Antonio Pizzi visitó por la segunda fecha a Vélez. Fernando Ortiz, Augusto Fernández y Emiliano Papa aventajaron al Fortín. Sin embargo, la Roja Ortiz cambió la historia del encuentro. Prato por duplicado, el argentino Tomás Costa y Francisco Pizarro otorgaban la victoria a la Católica. En Caracas, la Unión Española fue acogida por el campeón venezolano. Los llaneros dominaron la pelota y se impusieron con los goles de Edgar Jiménez de penal y el panameño Nelson Barahona. El cuadro de Seferino Bencomo disputó la tercera jornada de visita ante la Católica. Los cruzados se enfrentaron a un duelo difícil y las licencias defensivas provocaron que el doblete del colombiano Luis Carlos Cabezas y Barahona le dieran el triunfo a Caracas. En Santa Laura, Unión Española acogió a Vélez y se adelantó con el uruguayo Martín Ligüera y Leal. El equipo de Ricardo Gareca intentó descontar con rapidez y lo logró con Ramírez. Sin embargo, la robusta defensa del conjunto hispano le otorgó la victoria. En Caracas comenzaron las revanchas con los Leones del Ávila frente a Católica. El campeón chileno no tuvo problemas en Venezuela y se estableció como líder con los tantos de José Luis Villanueva y Prato. Vélez acogió a la Unión Española en el José Amalfitani. El equipo de Liniers tomó el control del balón desde el inicio y consiguió adelantarse con Papa. Leandro Delgado empató y el uruguayo Santiago Silva otorgó la victoria al Fortín en su casa. La penúltima jornada enfrentó al conjunto de José Luis Sierra y a Caracas, que se adelantándose en local con Sebastián Jaime. Poseyó su oportunidad la Unión, pero se topó con Dani Vega y los goles de Peña y Joseph Martínez que lo dejaban eliminado. En San Carlos de Apoquindo, a pesar de la intensidad del partido, Católica y Vélez terminaron igualados a 0. En la fecha final, los cruzados recibieron a la Unión Española. El inicio tuvo un juego de estrategias y en la segunda parte, Kevin Harbottle adelantó a los hispanos. Sin embargo, Católica se clasificó con los goles de Pablo Calandria y el argentino Marcelo Cañete. En el Olímpico de Caracas, Vélez y los Leones del Ávila definieron al otro clasificado. Después
después de un inicio con opciones de ambos equipos, los goles de Morales y Silva, por duplicado, daban el pase a los de Liniers y la Católica acababa como líder de grupo. El grupo 5 comenzó con el empate a 0 en San Cristóbal entre Deportivo Táchira y Santos. En la olla, Cerro Porteño cogió Colo Colo y se aprovechó del momento desfavorable del cacique. Nani y Julio dos Santos le pusieron en ventaja. Cristóbal Jorquera descontó y el doblete de Juan Manuel Iturbo y Nani de penal aseguraron la victoria de los azulgranas. El equipo del argentino Américo Gallego jugó en la segunda jornada contra el Táchira y se hizo con la ventaja gracias al doblete de su compatriota Ezequiel Miralles. Luego Esteban Paredes y el también argentino Lucas Vilches aseguraron el triunfo de Colo Colo. En Vila Belmiro Santos tuvo su encuentro contra Cerro Porteño. La intensa lluvia impidió que ambos brillaran. El partido se definió con los penales de Lano y Nani dejándolo en tablas. El conjunto del argentino Leonardo Astrada se enfrentó al Táchira en la tercera fecha. Nani consiguió la ventaja del equipo azulgrana, pero el colombiano Sergio Herrera estableció el empate final para el carrusel aurinegro. El Monumental vio a Colo Colo enfrentando a Santos. Un tiro libre de Lano adelantó al conjunto del interino Marcelo Martelotti. Los salvos respondieron y ganaron con los goles de Paredes, Miralles y el uruguayo Andrés Scotti, a pesar de tener que sufrir hasta el final. En San Cristóbal iniciaron las revanchas con Táchira contra Cerro Porteño. El Ciclón actuó como quiso ante el equipo del colombiano Jorge Luis Pinto. Nani e Iván Torres otorgaron el triunfo a los azulgranas. Santos se enfrentó a Colo Colo en Vila Belmiro e intentó establecer condiciones. Elano, Danilo y Neymar, quien fue expulsado por festejar con una máscara, otorgaron al Peixe la victoria, a pesar de los descuentos de Patricio Jerez y Diego Rubio. La quinta fecha presenció al cacique enfrentar al Táchira, quien lo asombró con el tanto de Edgar Pérez Greco. Rápidamente Rubio anotó un doblete que dio a Colo Colo el liderato del grupo, aunque el carrusel le brindó batalla en el resto del encuentro. En Asunción, Cerro Porteño recibió al Santos. Danilo abrió el marcador justo cuando los dos se terminaban de acomodar. El planteo del Peixe permitió a Michael Leite garantizar el triunfo en Paraguay, aunque Pedro Benítez descontó. El Ciclón visitó a Colo Colo en la última jornada. En la primera mitad, Jorquera y Paredes adelantaron al cacique. Sin embargo, gracias a errores del argentino Jonathan Fabro e Iván Piris, Cerro tuvo la clasificación y Colo Colo debía guardar noticias desde el Pacaembu. Allí Santos se trasladó para enfrentarse al Táchira. El equipo de Adamalo, reemplazo de Martelotti, dio una cátedra de dominio y adelantándose con Neymar y Jonathan. Gerson Chacón descontó y Danilo garantizó el pase de Santos a octavos y Cerro se quedaba con el primer puesto del grupo. Emelec e Inter se volvieron a ver en el comienzo del grupo 6. Tras un inicio parejo en la segunda parte, ambos se liberaron. El argentino Mario Volati y el paraguayo Fernando Jiménez marcaron para el empate final. Después Jaguares acogió a Jorge Wilstermann, el primer equipo no brasileño en participar del torneo sin estar en la primera división de su país. El argentino Miguel Ángel Martínez y Ricardo Esqueda dieron la victoria para el equipo local. El equipo del argentino Gabriel Nebelev enfrentó a Emelec en la segunda jornada. El equipo azul demostró un buen rendimiento en la primera media hora y Eduardo Morante lo aprovechó para darle la victoria final. En Beira Río Internacional recibió a Jaguares. Volati fue el protagonista del partido anotando un doblete para la ventaja de los dirigidos por Celso Roth. En la segunda parte, Leandro Damião y Oscar garantizaron la goleada colorada. El equipo de José Guadalupe Cruz se enfrentó a Emelec en la tercera fecha y no le fue un encuentro sencillo. Francisco Torres de penal y Salazar dieron a Jaguares la victoria definitiva a pesar del descuento de Cristian Menéndez y las opciones azules. En el Félix Capriles, Wilstermann e Inter tuvieron al argentino Juan Brown como protagonista al marcar tanto en beneficio como en perjuicio de su equipo. Eso provocó la reacción del campeón que aplazó a los aviadores en Cochabamba con los tantos de Damião, C. Roberto y Clever. Las revanchas comenzaron en el George Howard con Emelec ante los Jaguares. El equipo del argentino Omar Azad experimentó ansiedad ofensiva, sin embargo consiguió la victoria con un penal anotado por David Quirós. En Porto Alegre, Inter recibió a Wilstermann y lo atacó principalmente desde la izquierda, utilizando el todo y la escasa consistencia de los aviadores. El campeón goleó con los tantos de Oscar, el argentino Andrés D'Alessandro y Clever. En la quinta jornada, los colorados acudieron a Tuxtla Gutiérrez para enfrentarse a Jaguares. Aunque Inter ejerció presión desde el inicio, el gol de Salazar dio opciones de avanzar a los de Chiapas con la victoria. En Cochabamba, Emelec y Wilstermann empataron a 0 por la falta de definición de ambos equipos. En la última fecha, los aviadores acogieron a Jaguares. Julio Frías abrió el marcador para los chiapanecos, pero el brasileño Fabio Mineiro y el argentino Nicolás Torres se remontaron y dieron la victoria a Jorge Wilstermann, dejando a Jaguares a la espera de novedades desde Porto Alegre. Allí Emelec visitó al campeón Inter y comenzó con cautela. Sin embargo, los goles de Rafael Sobis y Damião eliminaron a Emelec y de esa manera Internacional y Jaguares se clasificaban a los octavos de final.
Para el comienzo del grupo 7, Deportes Tolima cogió a Guaraní. Los Pijaos dominaron, pero el aborigen estuvo bien parado. Santoya fue el único que marcó para el triunfo de los Vinotintos. Cruzeiro y Estudiantes reeditaron la final del 2009 en la arena de Ullacaré, debido a las reformas al Mineirao. La Raposa dominó y goleó con dobletes de Wallison y el argentino Walter Montillo, así como un tanto de Roger Incetelagoas. El equipo de Cuca recibió a Guaraní la segunda jornada. Cruzeiro dominó el balón y parecía que se conformaba con el doblete de Wallison. En los minutos finales el argentino Ernesto Farías y Thiago Ribeiro confirmaron la goleada. En La Plata, Estudiantes acogió a Tolima y desde el comienzo se transformó en el control del juego. Un disparo de tiro libre de Pablo Barrientos al concluir la primera mitad otorgó la victoria al cuadro de Eduardo Berizzo. En tanto, el equipo dirigido por Hernán Torres empató a 0 con Cruzeiro después de que Fabio tapara un penal a Medina. En Asunción, Guaraní recibió a Estudiantes y tuvo el dominio territorial. El argentino Pablo Caballero abrió el marcador de penal para el equipo de Félix Darío León. Sin embargo, Barrientos y Leandro González lo revirtieron y el pincha rata logró la victoria. Cruzeiro y Tolima pusieron en marcha la segunda rueda en Minas Gerais. La Raposa no dio mucho empeño en Setalagoas para conseguir una demoledora goleada con los tantos de Mondillo, Wallison, Roger en 2 ocasiones, Gilberto y Ribeiro por hilos de líder. En el estadio único, Estudiantes se enfrentó con Guaraní. Las opciones remotas del aborigen se terminaron con el triplete del uruguayo Hernando Rodrigo López y el doblete de González a favor de los platenses, que tuvieron un excelente desempeño. En la penúltima jornada, el campeón argentino visitó a Tolima y lo puso bajo presión. Federico Fernández abrió el marcador. Una mano facilitó que Félix Noguera lograra igualar de penal. El resultado le permitió a Estudiantes y Cruzeiro clasificarse a octavos de final. La Raposa visitó a Guaraní con mayor serenidad tras lo sucedido en Ibagué. Dominó este encuentro, que venció con goles de Ribeiro y el paraguayo José María Ortigosa. El aborigen y Tolima se despidieron de la Copa en un encuentro de escaso ritmo. Santoyo y el paraguayo Luis Alberto Cruz salieron la victoria para los Pijaos. Guaraní finalizaba así su peor participación. En el único de La Plata, Estudiantes y Cruzeiro determinaban al vencedor del grupo. El equipo minero evidenció su predominio sobre su par platense, que alineó mayoría de suplentes y lo aplazó con anotaciones de Ribeiro, Wallison y Gilberto para terminar en la primera posición. Godoy Cruz tuvo su primera aparición en la Copa al recibir a la Liga de Quito durante el comienzo del Grupo 8 en el Malvinas Argentinas. El Tomba dominó y ganó con los goles del uruguayo Carlos Sánchez y Nicolás Sánchez, aprovechando la ausencia de la profundidad alba. En el Libertadores de América, Independiente y Peñarol se enfrentaron. El campeón de la Copa Sudamericana tuvo el control al comienzo y posteriormente salió con la intención de ganar, lo que consiguió con los goles de Facundo Parra, Cristian Pellerano y Andrés Silvera. En la segunda jornada, del equipo de Diego Aguirre visitó a Godoy Cruz. Juan Manuel Olivera le dio la ventaja en menos de un minuto, Rubén Tamínez marcó la igualdad y Olivera aventajó a Peñarol. Luis Aguirre garantizó la victoria al Carbonero. En Casablanca, Liga de Quito e Independiente se encontraban de nuevo después de las semifinales de la Sudamericana del año anterior. El rápido juego del campeón ecuatoriano le facilitó vengarse con los goles de Paul Ambrosi, Miller Bolaños y Patricio Urrutia. Los dirigidos por el argentino Edgardo Bauza se enfrentaron a Peñarol en la tercera jornada. En un tiro de esquina, el cabezazo de Aguiar posibilitó la victoria del campeón uruguayo en el Estadio Centenario. En Avellaneda, Independiente y Godoy Cruz protagonizaron el enfrentamiento argentino. Parra le dio la ventaja al equipo de Antonio Mohamed. Sin embargo, el Tomba sacó provecho de las contras y ganó con autogol de Danfredes y tantos de Ariel Rojas y Ramírez. Quito arriesgó el comienzo de la segunda rueda con Liga frente a Peñarol. Los salvos dominaron claramente, lo que les facilitó golear con los tantos de los argentinos Carlos Luna y Hernán Barcos, el doblete de Walter Calderón y autogol de Carlos Valdés. Luego Godoy Cruz se enfrentó a Independiente Mendoza. De Federico abrió el marcador para los Diablos Rojos. A pesar de enfrentar dificultades, el equipo del uruguayo Jorge da Silva empató con Ramírez y se estableció como líder. El equipo de Mendoza enfrentó a Peñarol en la quinta jornada, en un encuentro vibrante con numerosas alternativas. Olivera adelantó al Manja, sin embargo el autogol de Guillermo Rodríguez lo igualó. Nicolás Freitas anotó el gol del triunfo del conjunto charrúa. En Avellaneda, Independiente jugó contra la Liga de Quito y logró adelantarse con un penal no existente que resultó en la anotación de Lionel Núñez. El autogol de Julián Velázquez lo empató y el desenlace clasificó a Peñarol. En la última jornada, los Diablos Rojos visitaron al Manja con la necesidad de golear por 8 goles. Solo consiguieron uno con Parra, que posteriormente atajaría en el duelo por 3 sustituciones hechas y el arquero expulsado, e Independiente quedaba eliminado. Liga de Quito y Godoy Cruz definían el segundo clasificado. Aunque los mendocinos mostraron un ligero dominio, Luis Bolaños y Barcos dieron la victoria a los salvos, la clasificación a octavos de final y acabar como líderes de grupo. Los octavos de final tuvieron lugar entre el 26 de abril y 5 de mayo de 2011, con sus llaves que se conformaron de la misma manera que en torneos previos del 2009 para atrás.
Luego de 3 años en Villa Belmiro, Santos y América volvieron a encontrarse. Los azulcremas comenzaron con una estrategia cautelosa que se vio interrumpida por el ataque de Santos, cuando Neymar dio un pase a Paul Enrique Ganso, quien marcó el único gol del cotejo que se desarrolló bajo una lluvia persistente. La vuelta tuvo lugar en la corregidora de Querétaro debido a las presentaciones del grupo irlandés U2 en el Azteca. El partido no registró goles a pesar de los ataques de las Águilas y Santos se clasificó. En tanto, en el centenario, Peñarol cogió a Internacional y salió como una tromba desde el primer disparo. El gol de Matías Corujo resultó el premio de supresión para tener la ventaja. Pareció que el man ya tenía el control del encuentro hasta que Damiao logró el empate y acomodó a los colorados pensando en la vuelta. En Beira Río, Oscar rápidamente aventajó al campeón y daba casi por concluida la serie, inclusive teniendo el control territorial con el control de la pelota. Sin embargo, al comienzo de la segunda parte, Peñarol reaccionó y remontó con los goles del argentino Alejandro Martinuccio y Olivera. A pesar de ello, Inter tuvo el balón, pero su falta de profundidad otorgó el pase al campeón uruguayo. Luego Gremio acogió a la Universidad Católica en el Estadio Olímpico. El encuentro estuvo equilibrado hasta que Borges fue expulsado. Desde ese punto, los cruzados sacaron provecho de la superioridad numérica y dominaron con claridad, siendo su premio el doblete de Prato. Douglas empató la partida momentáneamente. El tricolor gaucho intentó igualar en base a empeño, pero el campeón chileno logró la victoria. En sacarlos de Apoquindo, Gremio experimentó una presión más intensa para tratar de equilibrar la serie ante el equipo de Pizzi, que afrontó los golpes tricolores. A 5 minutos del final, un cabezazo de Milovan Mirosevic garantizaba la clasificación de la Universidad Católica para los cuartos de final luego de 14 años. Por otro lado, en Palo Grande, Once Caldas recibió a Cruzeiro. La primera mitad del partido fue equilibrada y sus diferencias se observaron en la segunda mitad, cuando la Raposa mantuvo el control de la pelota. Wallison abrió el marcador y 10 minutos más tarde Ortigosa incrementó la ventaja del equipo mineiro. A un minuto del final Luis Núñez descontó, pero Cruzeiro logró una victoria sólida y con un juego bastante pragmático. En la arena de Yacaré, sin embargo, el equipo de Manizales reflejó su personalidad, temperamento y oficio, provocando a que la Raposa se sintiera desgarrada y desfigurada al perseguir Once Caldas por todo el campo. Esto resultó en una remontada histórica gracias a los goles de Diego Amaya y Moreno, logrando así su clasificación a cuartos de final. Mientras tanto, Fluminense acogió a Libertad una hora más tarde de lo planeado debido a dificultades en el sistema de iluminación del Joao Avalanche. Moura adelantó rápidamente al tricolor. El campeón paraguayo luchó por empatar y lo logró con gol de Rodolfo Gamarra. Sin embargo, el equipo de Laranjeiras reaccionó y logró el triunfo con los tantos de Marquillo y el tiro libre del argentino Darío Conca. En el Defensores del Chaco, el Gumarelo tomó el mando de la exigencia de remontar frente al campeón brasileño, aunque descubrió su llave en el segundo tiempo recién. Fluminense sufrió el alto costo de la especulación para conservar su ventaja y perdió la estabilidad. Los tantos de Rojas, Miguel Ángel Zamudio y Ariel Núñez fueron el premio del juego veloz de Libertad, quien clasificaba a cuartos de final. Por su parte, Estudiantes y Cerro Porteño se midieron en La Plata, sin sacarse la ventaja después de un encuentro que tuvo un desarrollo balanceado en la primera mitad y el dominio de los pincharratas en la segunda. La misma dosis se aplicó en La Hoya, donde Ciclón presentó un mayor riesgo. Sin embargo, el encuentro tuvo un nivel bajo y se resolvió por penales. Agustín Orión atajó el disparo de Luis Cáceres, pero este se repitió y fue gol. Diego Barreto atrapó el remate de Facundo Roncaglia y el argentino Javier Villarreal otorgó el pase a Cerro. Después Vélez Sarsfield acogió la Liga de Quito, dándole un ejemplo de buen juego, aprovechando la desconcentración del equipo quiteño. El doblete de Fernández le dio la ventaja. Después de aliviar su vértigo, en la segunda parte garantizó la victoria con el gol de Sebastián Domínguez, y podría haber sido más espectacular si se cobraran 2 penales claros a su favor. En cambio, los salvos terminaron con 9 jugadores. El enfrentamiento en Casablanca mostró al equipo de Gareca dominando a LDU desde el comienzo. El partido se detuvo por 16 minutos debido a la falta de energía y, a pesar de la reacción alba, Ricardo Álvarez puso en ventaja a Vélez, que se limitó a tocarle el balón y logró su pase con el gol de Iván Bella. Finalmente, el Víctor Manuel Reina cogió a Jaguares y Junior. Durante los primeros minutos, Páez otorgó la ventaja al Tiburón en la tarde de Chiapas, donde aplicó una marca rigurosa. Sin embargo, el colombiano Jackson Martínez logró igualar y poner a su equipo al mando, pero el marcador no se alteró. En el Metropolitano de Barranquilla, Junior logró dominar el balón y actuar con agilidad. Esto le permitió adelantarse con Juan David Valencia. Martínez le igualó y durante la segunda parte ambos equipos empezaron a ejercer presión. El penal de Páez aventajó al Tiburón y Martínez logró empatar posteriormente,
Paca dio la ventaja a Junior, sin embargo, cerca del final, un disparo de Edgar Andrade otorgó el pase a Jaguares. De esta manera, 7 naciones se alineaban en cuartos de final por primera vez desde 1994. Los cuartos de final se dieron a cabo del 11 al 19 de mayo de 2011. En la Bombonera, Vélez se enfrentó a Libertad por el cierre del José Amalfitani debido a un caso de pirotecnia en el torneo argentino. No lo sintió, ya que prevaleció a pesar de los marcajes a los que fue sometido y se adelantó con Morales. Durante la segunda parte fue el Gumarelo quien ordenó y dejó al Fortín inmóvil. Sin embargo, la doble anotación de Martínez, el primero de penal, otorgó el triunfo al equipo de Liniers. En el Defensores del Chaco, Libertad se presentó con firmeza para remontar. No obstante, Vélez reaccionó y comenzó a ejercer un mayor control. Una volea de Rojas logró adelantar al Gumarelo, pero Morales empató rápidamente. Cuando volvieron de los vestuarios, Maciel aventajó a los paraguayos. Morales igualó y Guillermo Franco y Fernández garantizaron la clasificación de Vélez a una semifinal tras 17 años. En tanto, Once Caldas y Santos volvieron a verse las caras después de 7 años. Los de Manizales trataron de controlar las acciones desde el comienzo y el juego disminuyó su velocidad con el transcurso del tiempo. Alan Patek marcó el único gol y, a pesar de los beneficios que otorgó a su oponente, el Peixe consiguió la victoria. La revancha se disputó en el Pacaembu y mostró un dominio gratificante santista, destacando a Neymar, quien abrió el marcador. Rentería puso el empate de tiro libre. Esto despertó a Santos, que controló el partido y amplió sus posesiones para garantizar su clasificación. Por su parte, en el centenario, Peñarol decidió a la Universidad Católica. El Carbonero abandonó la gestión de la pelota para darle a los cruzados con el fin de contraatacar, otorgándole el control. No obstante, la visita sufrió las equivocaciones de Paulo Garcés. Oliveras aprovechó del choque que sufrió con uno de sus colegas para abrir el marcador. Un rebote en los descuentos posibilitó el segundo del Manja a través de Mardinuccio. En Las Condes, el equipo de Aguirre demostró sus intenciones positivas y se destacó. Sin embargo, se le anuló un gol a Matías Mier por utilizar su brazo izquierdo. El que abrió el marcador fue Meneses para adelantar a la Católica. Después, Roberto Gutiérrez estableció la igualdad en la serie. Ambos disminuyeron la intensidad y a 5 minutos del cierre, Fabián Stoyanov le otorgó a Peñarol el billete a semifinales luego de 24 años. Finalmente, Jaguares acogió a Cerro Porteño y se produjo gran actividad en el mediocampo con escasas acciones de riesgo. Durante el segundo segmento, un centro dirigido por Freddy Vareiro halló a Benítez, que adelantó al Ciclón en Chiapas. El conjunto local respondió y en los descuentos Pedrosa anotó el empate definitivo. En La Hoya, al comienzo, el Ciclón ejerció el control del juego. Sin embargo, gradualmente, esto se dio a Jaguares, que consiguió mantener el equilibrio mediante ataques cautelosos. Durante la segunda parte, Benítez logró que Cerro Porteño clasificara a las semifinales, pero antes los chiapanecos sintieron la expulsión del chileno Ismael Fuentes por insultar a un juez de línea. De esta manera, los semifinalistas eran de 4 de los 5 países que jugaron la antigua Copa Mercosur. Las semifinales se disputaron del 25 de mayo al 2 de junio del 2011. Santos y Cerro Porteño se cruzarían de nuevo en el Pacaembu. Los santistas experimentaron problemas para vencer el duro marcaje azulgrana, que respondió con su carácter combativo. Edu de Acena fue el único capaz de vencer a la saga del Ciclón para otorgar el triunfo al Peixe, debido a que luego se dedicaron a prolongar el tiempo y dejar a Neymar a cargo de los contraataques. La vuelta en La Hoya comenzó con el equipo de Ramalho adelantándose con C. Eduardo y el autogol de Diego Barreto. Hasta adaptó por modificar su estrategia con la entrada de Iturbe. En un tiro de esquina, César Benítez puso el descuento para el Ciclón. Sin embargo, el gol de Neymar dejó casi concluida la serie, dado que el ataque de Cerro fue más enérgico que ordenado. Durante la segunda parte, Santos se enfocó en replegarse y aguardar los fallos de Cerro, quien empató el choque con los goles del argentino Juan Manuel Lucero y Fabro, logrando su pase a la final luego de 8 años. En la otra llave, Peñarol recibió a Vélez y ejerció presión continua durante los primeros minutos. Después, el Fortín empezó a producir espacios y al concluir la primera mitad se logró la paridad entre ambos. Un cabezazo de Darío Rodríguez otorgó al Manja la ventaja. Durante el complemento, los aurinegros exhibieron su robustez en la defensa. Martínez logró igualar, pero se le anuló por una mano casual y así venció el Carbonero. En el José Amalfitani, Peñarol se enfocó en dificultar los espacios de Vélez, provocando que Morales estuviera perdido. Los de Gareca respondieron con sus primeras oportunidades, sin embargo Mier otorgó la ventaja al Manja. El burrito Martínez logró empatar, pero se cobró fuera de juego. Esto lo hizo Fernando Tobio, aunque estaba ligeramente adelantado. En la segunda parte, Vélez se enfocó en atacar y Silva logró equilibrar la serie. Sin embargo, su equipo necesitaba un gol más, pese a que ya estaba con 10 por la roja a Ortiz. El tanque Silva falló un penal lanzándolo por encima del palo y Peñarol consiguió desistir para alcanzar una clasificación histórica. De esta forma, santistas y aurinegros se reencontraban luego de 49 años. Las finales entre Santos y Peñarol se disputaron el 15 y 22 de junio del 2011.
2011. El encuentro inicial tuvo lugar en el Estadio Centenario con el arbitraje del paraguayo Carlos Amarilla. El carbonero se dio la iniciativa al Peixe para tomar precauciones defensivas, lo que provocó que Santos tomara el control del balón e impusiera su ritmo al notar que los aurinegros experimentaban la presión del partido, consiguiendo controlarlo. Sin embargo, esto hizo adormecer a la afición por la escasez de nivel, dado que todo se enfocó en el medio campo con ambas defensas superando los tímidos intentos ofensivos. La entrada de Antonio Pacheco incrementó la calidad del Manja, que también se vio respaldada por el fervor de su público. A 5 minutos del final, Diego Alonso abrió el marcador, sin embargo su tanto fue anulado por fuera de juego y el objetivo de Ramalho se cumplió, consiguiendo el empate a 0 en Montevideo. Una semana más tarde el partido de vuelta tuvo lugar en el Pacaembu con el arbitraje del argentino Sergio Pezzota. La partida comenzó con equilibrio y el carbonero mantuvo al Peixe a raya, imponiendo un ritmo acelerado desde el inicio para intentar acorralarlo. Esto lo consiguió gracias a su eficacia durante casi todo el primer periodo. Esto provocó que Santos se dedicara a la pelota parada, situación que causó problemas a Sebastián Sosa. La disciplina le fue suficiente para frenar a las figuras santistas de parte de Peñarol. Sin embargo, esto no persistió mucho en el segundo periodo. Arauca superó a la defensa carbonera y entregó el balón a Neymar, quien estableció el tanto inicial. Esto provocó que el equipo local se enfocara en jugar de manera serena y con el Manja tomando la iniciativa. Ello consiguió que atacaran con intensidad sin molestar a Rafael Cabral. No obstante, Danilo aprovechó un contragolpe y estiró la ventaja de Santos. Al minuto 79, un centro de Stoyanov se desvió en Durval y Peñarol descontó para animar la final. Sin embargo, estuvo más cerca de que los santistas marcaran un tercer tanto a que ellos empataran, algo que nunca ocurrió. De esta manera llegó al final del partido. Santos logró su tercera copa y revivía antiguas glorias exhibiendo su técnica a lo largo de toda la competencia con dos jóvenes que tenían potencial, como lo eran Neymar y Danilo, evidenciando su supremacía en la final durante todo el torneo. Tras el pitazo final, unos seguidores locales intentaron atacar a los jugadores del Manja, provocando una pelea en el medio campo. Después de haberse controlado ellos, comenzó la celebración a lo grande. La cena recibió el trofeo en cuyo acto estuvo presente Pelé, la figura central de las dos primeras conquistas santistas, en su papel como embajador de Santander. Algunas de sus figuras incluyeron también a Leo, Bruno Rodrigo, Vladimir, Pará, Alexandro, Keirson, Araña, Charles, Felipe, Anderson, Diogo y el italiano Rodrigo Posebón, entre otros más. Santos comenzó el año con gran éxito al ganar el torneo paulista luego de quedar cuarto en la etapa regular y vencer en los playoffs a Ponte Preta, Sao Paulo y Corinthians respectivamente. Por motivos de calendario no participó en la Copa do Brasil, que en ese entonces estaba limitada a los clubes no participantes de la Libertadores, y finalizó décimo en el Brasileirao a 18 puntos del campeón Corinthians. Por otro lado, Universidad de Chile se consagró en la Copa Sudamericana al vencer en las finales a la Liga de Quito, evidenciando su superioridad. En las etapas anteriores, los azules vencieron a Fénix, Nacional, Flamengo, Arsenal y Vasco da Gama. De regreso con el Santos, en diciembre de 2011 disputó el Mundial de Clubes de Japón, donde logró vencer en semifinales al anfitrión Kashiwa Reysol, gracias a los goles de Neymar, Borges y Danilo. En la final, el Peixe se enfrentó al campeón europeo Barcelona, que los aplastó con doblete de Lionel Messi y goles de Xavi Hernández y Cesc Fábregas en el primer acercamiento de Neymar con el equipo culé. En la recopa disputada en septiembre de 2012, Santos se enfrentó a la Universidad de Chile logrando un empate sin goles en Santiago y vencerle 2-0 en Pacaembu con los goles de Neymar y Bruno Pérez. Santos llegaba a la próxima edición con el objetivo del cuarto título, sin embargo varios grandes pretendían quitarle el trono, lo que te hablaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.